A veces, las personas que más te hacen daño son las que comparten tu sangre. Hal Brenner aprendió esa lección por las malas, cuando sus propios hermanos se burlaron de él en el funeral de su abuelo, riéndose de que no había heredado nada más que una cabaña en la montaña, sin valor alguno, valorada en $5. Mientras ellos se repartían las partes valiosas de la herencia, a Hal le quedaba lo que nadie quería. Pero Hal necesitaba cerrar ese capítulo. Así que condujo por esa solitaria carretera de montaña con su hija pequeña para ver el viejo lugar dentro de la polvorienta cabaña. Debajo de las tablas del suelo deformadas, encontró una trampilla oculta. Conducía a la entrada sellada de una mina. Y debajo de ella yacía un secreto valorado en millones que había esperado más de un siglo para ser descubierto. ¿Qué se escondía debajo de esa cabaña olvidada que lo cambiaría todo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El bufete de abogados olía a cuero viejo y a cera para muebles, lo que le recordaba a Hal Brenner el estudio de su abuelo. Se sentó en una silla incómoda, con su hija Annie a su lado, con su pequeña mano entrelazada con la suya. Al otro lado del pesado escritorio de roble, el abogado revisaba los papeles con la eficiencia de alguien que había dado buenas y malas noticias innumerables veces antes. El hermano de Hal, Kenneth, se sentó a su derecha, mirando su teléfono cada pocos minutos. Traje de diseño, zapatos lustrados, el tipo de riqueza informal que proviene de años de éxito en el sector inmobiliario. A la izquierda de la sala, su hermana Patricia cruzaba y descruzaba las piernas. El instinto de una abogada que ya analizaba cada palabra antes de que fuera pronunciada. ¿Empezamos? El abogado, un hombre de aspecto cansado llamado Frederick Morrison, se ajustó las gafas de lectura. Howell asintió. Annie le apretó la mano. Tenía 9 años, pero era muy madura para su edad, como suelen ser los hijos de padres divorciados. Había perdido a su abuelo 3 semanas antes, y Hal veía que intentaba ser valiente por él. El testamento era sencillo en sus primeros párrafos. Pequeñas donaciones a varias organizaciones benéficas. Unos pocos miles de dólares para la ama de llaves que había cuidado de su abuelo en sus últimos años. Luego venían los importantes activos para mi nieto Kenneth. Dejo la propiedad junto al lago en Grand Lake, Colorado, incluyendo todas las estructuras y el mobiliario que contiene. Kenneth se enderezó ligeramente. Hal conocía esa propiedad, una hermosa cabaña que valía al menos $800,000, quizá más. A mi nieta Patricia le dejo mi colección completa de equipo minero antiguo y artefactos históricos, valorada profesionalmente en $520,000. La expresión de Patricia no cambió, pero Hal vio cómo se relajaban sus hombros. Había conseguido lo que quería. Frederick Mars hizo una pausa, miró a Hal con algo que podría haber sido simpatía y continuó leyendo. A mi nieto Harold le dejo la suma de $5 y la propiedad original situada en Copper Ridge. Las coordenadas se proporcionarán por separado. El silencio duró quizás 3 segundos. Entonces Kenneth se echó a reír. No fue una risita, sino una carcajada genuina que resonó en las paredes paneladas. ¿$5? Kenneth negó con la cabeza. Eso es todo. $5 por esa vieja choza. Patricia no se reía, pero Hal podía ver la satisfacción en sus ojos. La propiedad en la montaña. Padre, ese lugar lleva décadas desocupado. Probablemente la estructura ya esté en ruina. Ni siquiera vale lo que cuestan los impuestos sobre la propiedad, añadió Kenneth, aún sonriendo. Lo siento, pero eso es prácticamente un insulto. Howell no dijo nada. Sintió que la mano de Annie se tensaba en la suya y que ella lo miraba con ojos preocupados. Mantuvo el rostro cuidadosamente neutro, tal y como había aprendido a hacer durante su divorcio. Durante las negociaciones por la custodia, durante todos los momentos en los que mostrar emoción solo empeoraría las cosas. Frederick Morrison carraspeó. Hay instrucciones específicas con respecto a la propiedad de la montaña. El difunto pidió que Harold visitara el lugar antes de tomar cualquier decisión sobre su disposición. ¿Disposición? Kenneth se rió de nuevo. ¿Te refieres a antes de que lo derribe para obtener madera? Eso es lo único para lo que sirve. El abogado continuó como si Kenneth no hubiera hablado. La propiedad incluye aproximadamente 40 acres de terreno montañoso. La estructura en sí es, como se ha señalado, bastante antigua. Sin embargo, su abuelo fue muy específico en cuanto a que Harold debía examinarla personalmente. Examinar 40 acres de rocas y una cabaña en ruinas, dijo Patricia. ¡Qué detalle! Howell recuperó la voz. Sonó más baja de lo que él pretendía. A mi abuelo le encantaba ese lugar. Solía llevarme allí cuando era joven. Nos llevaba a todos, dijo Kenneth con desdén. Una vez, recuerdo que hacía frío, era aburrido, y estaba en medio de la nada. Significaba algo para él, dijo Hal. Patricia recogió sus papeles. Bueno,
ahora es tuyo. Felicidades por tu herencia de $5, Hal. Intenta no gastártelo todo de una vez. Ella se marchó primero, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de madera. Kenneth la siguió, deteniéndose en la puerta para mirar atrás. Mira, Hal, si quieres ayuda para deshacerte de ello, conozco a unos tipos que se dedican a la limpieza de terrenos. Probablemente pueda conseguirte unos cuantos miles por los restos. Considéralo un favor familiar. Luego se marchó también, y Howell se quedó solo con Annie y el abogado. Frederick Morrison dejó los papeles y se quitó las gafas. Su abuelo hablaba muy bien de usted, señor Brenna. No lo suficiente como para dejarme nada de valor. Al parecer, el valor es un concepto complicado. El abogado abrió un cajón y sacó un sobre. Me pidió que le diera esto. Dijo, lo entenderás cuando sea el momento adecuado. Hal cogió el sobre. Su nombre estaba escrito en él con la cuidadosa letra de su abuelo. Empezó a abrirlo, pero se detuvo. Algo le hizo querer esperar a estar solo para leer el mensaje que había dentro. Las coordenadas de la propiedad y la escritura están en esta carpeta, continuó Morrison, entregándole un sobre de Manila. No hay cargas ni impuestos pendientes. Está totalmente pagada y es legalmente suya. Una cabaña totalmente pagada en medio de la nada, dijo Hal. Supongo que es algo. Annie le tiró de la manga. ¿Podemos ir a verla, papá? ¿Podemos ver la montaña del abuelo? Hal miró a su hija. Tenía los ojos de su madre, pero esperaba que tuviera su temperamento más estable. El divorcio había sido duro para ella. El año pasado, una serie de ajustes y concesiones. Denise tenía la custodia principal, y Hal veía a Annie los fines de semana y durante las vacaciones escolares. Cada momento era precioso e insuficiente al mismo tiempo. ¿Quieres ver una vieja cabaña en la montaña? Quiero ver lo que el abuelo quería que tuvieras, dijo Annie con sencillez. De la boca de los niños, pensó Hal. Sabiduría que los adultos pasan toda la vida tratando de alcanzar. De acuerdo, dijo. Iremos este fin de semana. Será toda una aventura. Frederick Morrison sonrió por primera vez. Creo que a tu abuelo le gustaría mucho. Esa noche, solo en su pequeño apartamento después de dejar a Annie con su madre, Hal finalmente abrió el sobre que Frederick le había dado. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de su abuelo, fechada 2 semanas antes de su muerte. Harold, decía, a estas alturas ya sabes lo que te he dejado. Y supongo que tu hermano y tu hermana ya te han dejado clara su opinión. No dejes que sus risas te hieran. Ellos ven el mundo a través de un prisma de valor inmediato, de balances y tasaciones. Tú siempre has visto más allá. La propiedad de la montaña vale más de lo que ellos pueden imaginar, pero no en el sentido en que ellos miden el valor. Ve allí, mira con atención, recuerda las historias que te conté, y recuerda que, a veces, las cosas que parecen sin valor son las que tienen mayor valor. Confía en ti mismo. Confía en mí. Con todo mi amor, abuelo Harold, lo leeré 3 veces. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón de su mueble junto al otro objeto que su abuelo le había dejado personalmente, un reloj de bolsillo de oro, viejo y pesado, con una inscripción en la parte posterior. Para Harold, el tiempo revela todas las verdades. Cogió el reloj y sintió su peso en la palma de la mano. El mecanismo seguía funcionando con regularidad, manteniendo la hora perfecta después de todos estos años. Su abuelo había llevado este reloj todos los días de su vida adulta. Hal lo había visto 1000 veces. Lo había consultado cuando aprendía a leer la hora de niño. Había visto a su abuelo darle cuerda con movimientos cuidadosos y prácticos. El tiempo revela todas las verdades. ¿Qué verdad le esperaba en esa montaña? El viaje duró 3 horas, serpenteando por un terreno cada vez más remoto. La camioneta de Pal subía pendientes constantes, mientras la civilización quedaba atrás. Annie estaba sentada en el asiento del copiloto, con los deberes olvidados en su regazo, mientras observaba cómo el paisaje pasaba de ser una extensión suburbana a tierras de cultivos rurales y luego a montañas salvajes. ¿Cuánto queda?, preguntó. Según el GPS, unos 20 minutos, pero hace 15 minutos que perdimos la señal del móvil, así que ahora navegamos de memoria. Pal recordaba esta carretera, aunque solo la había recorrido unas pocas veces cuando era niño. Su abuelo lo había traído aquí quizás 5 o 6 veranos, durante su juventud. Acampaban durante unos días. Su abuelo le contaba historias sobre los antiguos mineros que habían trabajado en estas montañas, sobre la historia escondida en las rocas y los barrancos. Kenneth había venido una vez y se había quejado de los insectos. Patricia se había negado a volver después de ese primer viaje, declarando que era demasiado primitivo, pero a Hal le encantaba el silencio, las estrellas por la noche, la sensación de estar alejado del ruido y la urgencia del mundo. El desvío apareció de repente, apenas visible, un estrecho camino de tierra que se bifurcaba de la carretera principal, marcado solo por un poste de madera descolorido que Howell habría pasado por alto si no lo hubiera estado buscando. Giró,
y la camioneta rebotó sobre los baches y las rocas. ¿Este es el camino?, preguntó Annie, agarrándose a la manija de la puerta. ¿Este es? El abuelo siempre decía, si quisieras algo que valga la pena encontrar, no estaría justo al lado de la autopista. Subieron durante otros 10 minutos, y el camino se deterioraba con cada metro que pasaban. Finalmente, los árboles se abrieron a un pequeño claro, y allí estaba. La cabaña tenía peor aspecto de lo que Hal recordaba. El tiempo y el clima no habían sido benévolos. La estructura de madera se había hundido por un lado, y varias tejas del techo habían volado, dejando huecos oscuros como dientes perdidos. El porche se había derrumbado parcialmente, y las ventanas estaban tan sucias que eran casi opacas. Construida directamente contra la pared del acantilado, la cabaña parecía acurrucarse en la sombra de la montaña. Detrás de ella, las paredes de granito se elevaban otros 30 metros, creando una barrera natural que hacía que la propiedad pareciera cerrada, protegida o quizás atrapada. Aparcaron y se quedaron sentados un momento, con el motor en marcha mientras se enfriaba. Es más pequeña de lo que recordaba, dijo finalmente. Annie se desabrochó el cinturón de seguridad. Es como algo sacado de un libro de cuentos. ¿Podemos entrar? There. Se acercaron con cuidado, probando cada tabla antes de apoyar el peso sobre ella. La puerta principal colgaba torcida de sus bisagras, pero se abrió con poca resistencia. En el interior, el aire estaba cargado de polvo y el olor a humedad del abandono. Una habitación de unos 6 metros cuadrados, una estufa de hierro fundido en la esquina, fría y oxidada, una sencilla mesa de madera con una sola silla, estantes a lo largo de una pared, vacíos salvo por unas cuantas tazas y platos de hojalata. Un estrecho marco de puerta conducía a lo que en su día pudo haber sido un dormitorio, ahora vacío. ¿Esto es lo que les hacía reír al tío Kenneth y a la tía Patricia?, preguntó Annie. Esto es todo. Annie caminó lentamente por el espacio, dejando a Prince atrás en el polvo. Pero al abuelo le encantaba este lugar. Es cierto. Entonces debe de ser especial de alguna manera. Hal sonrió, a pesar suyo. Pareces muy seguro de eso. El abuelo era inteligente. No le habría gustado algo que solo fuera viejo y estuviera roto. Annie se detuvo junto a la ventana y limpió un círculo en la suciedad con la manga. Él veía aquí algo que los demás no veían. Mientras Annie exploraba, Hal comenzó un examen más sistemático. Se dijo a sí mismo que este viaje era para cerrar un ciclo, para honrar la petición de su abuelo de visitarlo. Pero ahora, de pie aquí, recordando la nota, mira con atención, se encontró buscando algo sin saber qué. Las paredes eran sólidas. La madera estaba envejecida, pero no podrida. La estufa, aunque oxidada, estaba bien hecha. Probablemente valía algo para un coleccionista de antigüedades. Las estanterías no contenían nada interesante. Estaba a punto de darse por vencido cuando Annie lo llamó desde el rincón. «Papá, ven a ver esto». Estaba arrodillada en la esquina, señalando algo en el suelo. Hal se unió a ella y vio lo que había llamado su atención. Una pequeña lata de metal, del tipo que podría haber contenido tabaco o té. Estaba encajada entre dos tablas del suelo, apenas visible. Hal la sacó. Dentro había fotografías protegidas de la humedad por una capa de papel encerado. Las levantó con cuidado. La primera mostraba a su abuelo de joven, quizá de unos 30 años, de pie con un grupo de hombres delante de esta misma cabaña. Todos llevaban ropa de trabajo y cascos. Mineros, se dio cuenta Hal. O buscadores de oro. La segunda fotografía mostraba a su abuelo solo, más mayor, de pie, en el mismo lugar, pero décadas más tarde. Sonreía, sosteniendo algo en sus manos, pero la imagen estaba demasiado descolorida para distinguir qué era. La tercera fotografía dejó a Hal sin aliento. Mostraba a un niño pequeño de pie junto a su abuelo, aquí mismo, en esta cabaña. Hal no podía tener más de 10 años. Recordaba esa visita, aunque había olvidado que existía esta fotografía. Su abuelo tenía el brazo alrededor de los hombros de Howell, y ambos sonreían a la cámara. «Ese eres tú», dijo Annie con alegría. «Ese soy yo». Hal estudió la imagen. ¿Qué habían hecho ese día? Buscó en su memoria. Habían explorado. Recordaba que su abuelo le había mostrado la montaña, le había enseñado sobre minerales y geología. ¿Habían encontrado algo? ¿Habían descubierto algo? El recuerdo no acababa de aflorar. Annie se había alejado y estaba examinando las tablas del suelo, donde se había escondido la lata. «¡Papá! ¡Esta tabla está suelta!» Howell dejó las fotografías y se unió a ella. Tenía razón. Una de las tablas se movió cuando ella la presionó. Metió los dedos en el hueco y tiró. La tabla se levantó fácilmente, como si la hubieran quitado y vuelto a colocar muchas veces. Debajo había oscuridad. Al sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz reveló más tablas debajo, pero estas estaban perpendiculares al suelo de arriba. Quitó 2 tablas más, ampliando la abertura. No era un espacio para arrastrarse, ni unos cimientos,
sino una trampilla. A ras del subsuelo había una trampilla de madera, de unos 90 cm cuadrados con un tirador de hierro, y junto al tirador, incrustado en la propia madera, había una cerradura de combinación vieja, desgastada, pero aún funcional. Howell se sentó sobre sus talones, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué es?», susurró Annie. «No lo sé». Pero eso no era del todo cierto. Él sabía lo que era. Una entrada oculta, un secreto que su abuelo había guardado. La pregunta era, ¿una entrada a qué? Probó la cerradura. No se movió. 3 diales giratorios con números del 0 al 9. 1000 combinaciones posibles. ¿Sabes el código?, preguntó Annie. Howell negó con la cabeza. Luego se detuvo. Miró a su hija. «Espera, pásame mi chaqueta». Ella se la trajo, y él sacó el reloj de bolsillo de su abuelo del bolsillo interior. Lo había traído sin saber muy bien por qué. Un instinto le había dicho que lo llevara consigo en este viaje. Le dio la vuelta. Volvió a leer la inscripción. A Harold, el tiempo revela todas las verdades. Debajo había una fecha grabada en números más pequeños. 17 de agosto de 1755. 8755. El cumpleaños de su abuelo. No, eso era en marzo. Un aniversario. La fecha en que compró esta propiedad. House. Ajustó los diales. 817. Contuvo la respiración. Tiró. Nada. Lo intentó de nuevo. 175. Todavía nada. Annie se inclinó hacia él. ¿Y todos los números? 81.755. Demasiados números. Solo 3 diales. Entonces se le ocurrió. No la fecha completa, solo el año. Ajustó los diales. 555. La cerradura se abrió con un clic. Howell levantó lentamente la trampilla, cuyas bisagras chirriaban por décadas de desuso. Un aire fresco subió desde abajo, trayendo el olor mineral de la tierra profunda y la piedra. La luz de la linterna de su teléfono atravesó la oscuridad, revelando los peldaños de una escalera de madera que descendía hacia la sombra. ¿Podemos bajar? La voz de Annie denotaba tanto emoción como nerviosismo. Todavía no. Necesitamos el equipo adecuado. Linternas, cuerdas, equipo de seguridad. Howell iluminó el hueco con la linterna. La escalera parecía lo suficientemente sólida, pero solo podía ver los primeros 12 peldaños. Más allá, la oscuridad lo envolvía todo. Pero, ¿y si viene alguien y la cierra? No vendrá nadie. Este lugar lleva años sin recibir visitas. El abuelo vino, señaló Annie. Tenía razón. Por supuesto, su abuelo había estado allí, había abierto esa trampilla y había descendido a lo que fuera que hubiera debajo. Darse cuenta de eso provocó en Hal una extraña mezcla de emociones. Asombro por la vida secreta de su abuelo, tristeza por no haberla compartido nunca, y una creciente curiosidad por saber qué era tan importante como para ocultarlo. Volveremos mañana, decidió Hal. A primera hora de la mañana, debidamente preparados, aseguraron la cabaña lo mejor que pudieron y bajaron la montaña hacia Copperfield, la ciudad más cercana. Hal la recordaba como poco más que un cruce de caminos, y el tiempo no había cambiado esa valoración. La población era de unos 400 habitantes, la mayoría de ellos en edad de jubilación, el tipo de lugar del que se marchaban los jóvenes y al que acudían los mayores en busca de tranquilidad. La tienda general ocupaba la planta baja de un edificio de 2 pisos en lo que se consideraba la calle principal. Una campana sonó cuando entraron, y un hombre mayor levantó la vista desde detrás del mostrador. Tendría unos 75 años, con el pelo blanco y el rostro curtido por décadas de sol de montaña. ¿Puedo ayudarles? Necesitamos algunos suministros, dijo Hal. Linternas, cuerdas, equipo básico de acampada. Vamos a acampar en las montañas. El hombre salió de detrás del mostrador con una agilidad sorprendente, teniendo en cuenta lo avanzada que estaba la temporada. El tiempo puede cambiar rápidamente allí arriba, en solo un día o 2, nada excesivo. El hombre estudió a Howell con la franca evaluación de alguien que había vivido lo suficiente como para no perder el tiempo en cortesías sociales. No son de por aquí. No, pero mi abuelo tenía una propiedad cerca. Solo estamos de visita. ¿Una propiedad cerca? La expresión del hombre cambió. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Harold Brenner. El reconocimiento iluminó los ojos del anciano. Harold Brenner. Vaya, qué sorpresa. ¿Eres su nieto? Sí, soy Hal. Ella es mi hija, Annie. El hombre extendió la mano. Clarence Boone. Soy el dueño de este lugar. Conocí a tu abuelo hace 30 años, quizá más. He oído que falleció. Siento tu pérdida. Gracias. Clarence reunió los suministros que Hal le pidió. 2 linternas potentes, una cuerda de escalada, pilas y un botiquín de primeros auxilios. Mientras cobraba la compra, dijo, tu abuelo solía venir aquí a menudo. Cada pocos meses se detenía, compraba suministros y se dirigía a su propiedad en la montaña. ¿Te dijo qué hacía allí? No,
Y yo no le pregunté. El hombre tiene derecho a su privacidad. Clarence metió los artículos en una bolsa, pero yo siempre pensé que hacía algo más que acampar. Compraba cosas específicas, equipo de topografía, martillos para rocas, ese tipo de cosas. No es lo que se lleva para una visita recreativa. Hal asimiló la información. ¿Alguna vez fue alguien más con él? Que yo viera, no. Siempre venía solo. A veces se quedaba allí arriba durante semanas seguidas. Clarence se apoyó en el mostrador. ¿Tienes pensado hacer algo con la propiedad? ¿Venderla? Aún no lo he decidido. Bueno, si necesitas algo mientras estés aquí, estoy a tu disposición. La tienda abre los 7 días de la semana. Entonces, cuando Hal se daba la vuelta para marcharse, Clarence añadió: Tu abuelo era un buen hombre, honesto, fuera lo que hacía allí arriba. Estoy seguro de que tenía sus razones. Encontraron un pequeño motel a las afueras de la ciudad, con 6 habitaciones, todas disponibles, y se instalaron para pasar la noche. Después de que Annie se durmiera en una de las camas gemelas, Hal se sentó junto a la ventana y volvió a examinar el reloj de bolsillo de su abuelo a la luz de la lámpara. El tiempo revela todas las verdades. ¿Qué verdad se escondía en ese pozo debajo de la cabaña? Sacó las fotografías que habían encontrado en la lata. Ahora las estudió con más detenimiento. En la imagen de su abuelo con el equipo de mineros, notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los hombres parecían serios, decididos. No era una reunión informal. Y detrás de ellos, apenas visible en el fondo de la fotografía, estaba la puerta de la cabaña abierta, revelando la oscuridad del interior. ¿Existía ya entonces el trapor? ¿Lo había encontrado su abuelo o lo había construido él? La fotografía del joven Hal con su abuelo fue la que más le llamó la atención. Ahora recordaba ese día, o al menos algunas partes. Su abuelo le enseñaba los diferentes tipos de formaciones rocosas y le mostraba cómo identificar los minerales. Pero más que las lecciones, Hal recordaba la sensación de sentirse visto, valorado, de que se le confiara el conocimiento que su abuelo consideraba importante. Sus hermanos nunca habían tenido esa conexión. Kenneth y Patricia habían visitado una vez, se habían quejado del aislamiento y nunca habían vuelto. Pero Hal había vuelto verano tras verano, hasta los 15 o 16 años, hasta que la adolescencia lo llevó por otros caminos. ¿Cuándo había dejado de visitarlo? No lo recordaba muy bien. Suponía que había sido gradualmente, de la misma manera que los niños se alejan de los lugares y las relaciones de su infancia. Y su abuelo nunca lo había presionado, nunca le había exigido nada, solo había continuado con sus viajes solitarios a la montaña, guardando los secretos que se escondían bajo el suelo de la cabaña. El teléfono de Al vibró con un mensaje de su exmujer, Denise, que había recibido antes, cuando aún tenían cobertura, y que acababa de llegar. Espero que Annie y tú lo estéis pasando bien. Parecía emocionada con el viaje. No la dejes fuera hasta muy tarde. El lunes tiene catequesis. Le llegó otro mensaje. Kenneth me ha llamado. Quería saber si estabas bien. Dijo que habías heredado algo insultante de tu abuelo. ¿Estás bien? Howard le respondió. Estamos bien. La herencia es complicada pero significativa. Kenneth no lo entendería. No esperaba una respuesta. Probablemente ella tampoco tenía cobertura en ese momento, pero llegó un mensaje. Siempre veías las cosas de forma diferente a tus hermanos. Es una de las cosas que me encantaban de ti. Encantaban. En pasado. Su matrimonio había terminado hacía 2 años, no por un conflicto explosivo, sino por la gradual comprensión de que querían cosas diferentes de la vida. Ella quería seguridad, previsibilidad, progreso. Él quería significado, propósito, conexión. Ninguno de los dos estaba equivocado, pero eran incompatibles. El divorcio había sido civilizado, el acuerdo de custodia justo. Habían logrado mantener el respeto, sino el amor. Pero Hal seguía sintiendo el fracaso. La conciencia de que, de alguna manera, había defraudado tanto a Denise como a Annie. Quizás por eso la fe de su abuelo en él era tan importante. Alguien que creía que era capaz de comprender algo importante, de que se le confiara algo valioso. Después de 1 año sintiendo que había fracasado en el compromiso más importante de su vida, esa confianza era como agua en el desierto. Dejó el teléfono a un lado y volvió a la ventana. Afuera, Copperfield estaba a oscuras, salvo por unas pocas farolas. Las estrellas brillaban en el cielo como solo lo hacen lejos de las ciudades. Su abuelo le había enseñado las constelaciones en esta montaña, señalándole los patrones y contándole las viejas historias detrás de sus nombres. ¿Qué historia intentaba contarle su abuelo? Mañana, pensó. Mañana lo descubriremos. Comprobó una vez más que Annie dormía profundamente, con su carita tranquila a la luz de la lámpara, y luego se acostó en su propia cama. El sueño tardó en llegar, con su mente dando vueltas a las posibilidades y las preguntas. En algún lugar de la oscuridad,
Una vieja cabaña guardaba secretos, y mañana él descendería a ellos. La mañana amaneció fría y despejada. Al y Annie desayunaron en el pequeño comedor del motel. Café y cereales, nada especial. Luego volvieron a subir a la montaña tan pronto como el sol despejó los picos orientales. La cabaña parecía diferente a la luz del día, menos amenazante y más melancólica. Solo una vieja estructura que se rendía lentamente al tiempo y al clima. Pero Hal sabía ahora que las apariencias engañaban, que bajo el exterior desgastado se escondía algo que su abuelo había considerado digno de proteger. Entraron con cuidado y Howell volvió a quitar las tablas del suelo, dejando al descubierto la trampilla. A la luz del día, que se filtraba a través de las ventanas sucias, podía ver más detalles. La madera de la trampilla era diferente a la del suelo, más nueva, mejor conservada. Su abuelo la había construido, o al menos reconstruido, en las últimas décadas. ¿Lista?, le preguntó Hal a Annie. Ella asintió, aunque él podía ver nerviosismo en sus ojos. Quédate aquí arriba mientras lo compruebo. Si algo parece estar mal, volveré enseguida. Ten cuidado, papá. Le enganché una de las linternas al cinturón, cogió la otra en la mano y probó el primer peldaño de la escalera. Aguantó su peso, el segundo también. Descendió lentamente, comprobando cada peldaño antes de apoyar todo su peso. El pozo tenía unos 9 metros de profundidad, y la escalera estaba fijada a la pared rocosa con soportes de hierro. Al llegar al fondo, sus pies tocaron una piedra sólida. Barrió con el haz de luz de la linterna y sintió que se le cortaba la respiración. Estaba de pie en un túnel excavado a mano en el granito de la montaña, de unos 2 metros de alto y 1,5 de ancho. Vigas de madera sostenían el techo a intervalos regulares, y el suelo estaba desgastado por los años, tal vez décadas de tránsito peatonal. No era una cueva natural, era una mina, papá. ¿Estás bien? La voz de Annie resonó en el pozo. Estoy bien. Es un túnel. Voy a echar un vistazo. No te alejes demasiado. No lo haré. Hal siguió el túnel. Se extendía en línea recta durante unos 50 metros y luego se abría a una cámara más grande. Aquí, el trabajo minero era más evidente. Marcas de herramientas en las paredes, lugares donde se había extraído mineral, y contra una pared varias cajas de madera apiladas cuidadosamente. Se acercó a las cajas con cautela. Eran viejas. La madera estaba desgastada, pero aún intacta. Abrió la más cercana y encontró rocas, pero no rocas cualquiera, sino muestras de mineral. Trozos de piedra atravesados por brillantes vetas minerales. La siguiente caja contenía herramientas, equipo minero, en su mayoría herramientas manuales, que por su aspecto parecían antiguas. Picos, cinceles, martillos, todos mostraban signos de antigüedad y uso. La tercera caja era diferente, más pequeña, construida con más cuidado. En su interior, envuelto en un paño impregnado de aceite, había un libro encuadernado en cuero. Howell lo levantó con cuidado. El cuero estaba agrietado por el paso del tiempo, pero aún intacto. Lo abrió por la primera página y leyó con tinta descolorida. Diario de Ezekiel Thorne, marzo de 1897. El diario de un buscador de oro. Las manos de Howe temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Las entradas eran detalladas y describían la llegada de Ezequiel a Colorado, su búsqueda de plata y su eventual descubrimiento de este yacimiento. La escritura era cuidadosa, culta, no lo que Howe habría esperado del estereotipo del rudo buscador de oro de la frontera. 15 de mayo de 1897. Hoy he reclamado mi derecho. La veta es profunda, más rica de lo que me atrevía a esperar, pero la montaña contiene más que plata. Hay indicios de habitantes anteriores, los pueblos nativos que conocían esta tierra mucho antes de que hombres como yo vinieran en busca de fortuna. Pal pasó más páginas, echando un vistazo a las entradas sobre técnicas mineras o calidad, visitas ocasionales a la ciudad en busca de suministros. Entonces, a mitad del diario, el tono cambió. 3 de agosto de 1899. Nos están vigilando, ahora estoy seguro. Los hombres de Carson, o tal vez el sindicato de Denver. Alguien sabe lo del hallazgo. Debemos tener más cuidado. Las entradas se hicieron más cortas, más paranoicas. 19 de agosto de 1899. Trasladar las buenas muestras a una parte más profunda del sistema. 3 páginas arrancadas del diario por si cae en malas manos. 3 páginas arrancadas. Al lo comprobó. Efectivamente, los bordes irregulares mostraban dónde se habían quitado las páginas. Las últimas entradas eran crípticas. 2 de septiembre de 1899. Lo escondí donde solo la sangre lo encontrará. La montaña cumple sus promesas. 10 de septiembre de 1899. Si me encuentran, que se sepa que no infringí ninguna ley ni hice daño a nadie. La riqueza de la tierra pertenece a aquellos que tienen el valor de buscarla
y la sabiduría de protegerla. Después de eso, páginas en blanco. Si Ezequiel había muerto o desaparecido, el diario no ofrecía respuestas, pero Hal se fijó en otra cosa. En la parte posterior del diario había un mapa dibujado a mano, no de la superficie sino del sistema de túneles. La cámara en la que se encontraba Hal estaba claramente marcada, pero el mapa mostraba 3 pasadizos adicionales, ramificaciones que Hull aún no había explorado. Dobló el mapa con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego recogió el diario y algunas muestras de mineral y regresó a la escalera. La cara de alivio de Annie apareció arriba mientras subía. Te había sido para siempre, 10 minutos, tal vez 15, pero encontré algo importante. Arriba, en la cabaña, Howard le mostró el diario. Annie lo manejó con la reverencia de una niña a la que le habían enseñado a respetar las cosas antiguas. ¿Quién era Ezekiel Thorne? Un buscador de oro, un minero. Encontró este lugar hace más de 100 años, y el abuelo encontró su diario. Al parecer, Hal abrió el mapa. Mira esto, hay más túneles. Ezequiel trazó todo un sistema allí abajo. Annie siguió las líneas con el dedo. ¿Qué hay en los otros túneles? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero hoy no, decidió Howell. Necesitaban más tiempo, más preparación, y él necesitaba comprender a qué se enfrentaba. La mina histórica era una cosa. Una mina que aún pudiera contener mineral valioso era otra cosa completamente distinta. Pasaron el resto de la mañana examinando la cabaña más a fondo. Detrás de una tabla suelta en el hueco, Hal encontró más pruebas de las visitas de su abuelo. Linternas a pilas, un mapa topográfico más reciente con anotaciones escritas a mano por su abuelo y un pequeño cuaderno. El cuaderno era reciente, de los últimos 5 años. La letra de su abuelo, ahora más temblorosa que en años anteriores, documentaba sus exploraciones del sistema de minas. El túnel este se derrumbó parcialmente, lo que lo hace inseguro para una exploración profunda. El túnel oeste muestra indicios de filtración de agua, posible manantial subterráneo. El túnel principal se extiende al menos 200 yardas. La veta continúa. Se extrajeron y almacenaron muestras de calidad, así que su abuelo había estado trabajando activamente en esta mina, al menos de forma limitada, hasta sus últimos años. Las implicaciones eran asombrosas. Hal fotografió todas las páginas de ambos diarios, el mapa y todos sus hallazgos. Si ocurría algo, si la cabaña se quemaba o se derrumbaba, al menos tendría un registro. Mientras se preparaban para marcharse esa noche, Annie preguntó, ¿se lo vas a contar al tío Kenneth y a la tía Patricia? Howard lo pensó. Todavía no. No hasta que entienda de qué se trata. Se enfadarán si se enteran. Ya están enfadados. Esto no cambiará eso. Pero incluso mientras lo decía, Hal sabía que la situación era más complicada. Si esta mina contenía importantes depósitos minerales, sus hermanos lucharían por una parte. El testamento era claro, pero Kenneth tenía dinero para pagar a abogados y Patricia era abogada. Podrían alargar el proceso en los tribunales durante años. No, era mejor comprender todo el alcance antes de decir nada. Era mejor saber exactamente lo que su abuelo le había dejado antes de que comenzara la guerra familiar. Howell pasó la semana siguiente investigando. Dejó a Annie con Denise y volvió a su vida enseñando historia americana a estudiantes de secundaria que, en su mayoría, se preocupaban más por sus teléfonos que por el pasado. Pero entre clases, durante las pausas para comer, por las tardes después de corregir exámenes, se sumergió en todo lo que pudo encontrar sobre la minería histórica, los derechos mineros y la prospección de plata en Colorado. Cuanto más aprendía, más extraordinario se volvía el secreto de su abuelo. La plata alambrada, un término que aparecía constantemente en su investigación, rara, valiosa, formada en condiciones geológicas específicas. Los coleccionistas pagaban precios elevados por ejemplares de calidad. Los museos los exhibían en sus colecciones permanentes. Y si el diario de Ezequiel era exacto, eso era lo que contenía la mente. Hal necesitaba la verificación de un experto, pero desconfía de la confianza. Una palabra descuidada a la persona equivocada, y el secreto cuidadosamente guardado de su abuelo se haría público. Kenneth se enteraría. Seguirían complicaciones legales. Tras pensarlo detenidamente, Hal se puso en contacto con un geólogo jubilado que había encontrado a través de su investigación, el Dr. Vernon Ashby, que había publicado numerosos trabajos sobre los yacimientos minerales de Colorado y ahora vivía en Denver. Las credenciales del hombre eran impecables y, lo que es más importante, a sus 74 años, parecía poco probable que le motivara el beneficio económico. Su conversación telefónica fue breve. Dr. Ashby, me llamo Hal Brenner. He heredado una propiedad que puede contener yacimientos minerales. Me gustaría que se analizaran algunas muestras, pero necesito discreción. Una pausa. ¿De qué tipo de minerales estamos hablando? Posiblemente plata. ¿Por qué plata?
basándome en un examen visual. Otra pausa, esta vez más larga. La plata en forma de alambre es bastante rara, señor Brenner. Si realmente la ha encontrado, es algo significativo. Necesitaría ver muestras. ¿Podría venir a Denver? Prefiero no enviarlas por correo. Yo podría hacerlo. ¿Le parece bien traerlas a mi casa? Tengo un laboratorio completo en el sótano. Una vieja costumbre de mis días como profesor. Quedaron en verse el sábado siguiente. Hal condujo durante 5 horas, con varias muestras de mineral cuidadosamente envueltas en su mochila, las fotografías del diario en su ordenador portátil y la creciente sensación de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Vernon Ashby vivía en una modesta casa en un tranquilo barrio de Denver. Él mismo abrió la puerta. Un hombre alto, ligeramente encorvado, con el pelo blanco revuelto y unos penetrantes ojos azules detrás de unas gruesas gafas. Señor Brenner, doctor. Ashby, gracias por recibirme. Llámeme Vernon. Pase, pase. El laboratorio del sótano era impresionante. Microscopios, equipos de prueba, estanterías con muestras de rocas y paredes cubiertas de mapas geológicos. Vernon manipulaba las muestras con el delicado tacto de alguien que había pasado toda su vida estudiando esas cosas. ¿Me permite?, preguntó, señalando un microscopio. Por supuesto. Vernon preparó una muestra y la examinó en silencio durante varios minutos. Luego se recostó, se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Señor Brer, ¿dónde encontró esto exactamente? En una propiedad que heredé, en las montañas al oeste de Copperfield. ¿Y usted tiene la propiedad legal de los derechos mineros? ¿Según la escritura? Sí. Vernon asintió lentamente. Esto es plata de calidad museística. La formación es excepcional. La pureza es notable. Hizo una pausa. ¿Entiende lo que tiene aquí? Estoy haciendo una estimación conservadora, solo por las muestras que me ha traído. Estamos hablando de entre 3 y 5 millones de dólares, posiblemente más, dependiendo de la documentación y la procedencia. Los coleccionistas pagan precios extraordinarios por especímenes como este. Al sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Sabía que era valioso, pero oír una cifra real lo hizo más real que nunca. Vernon continuó. Pero esos son solo las muestras. Si hay una beta de plata real que produzca esta calidad, podríamos estar hablando de entre 15 y 20 millones, quizá más. Eso parece imposible. Es raro, pero no imposible. Colorado tiene un historial de descubrimientos sorprendentes, y si este yacimiento ha permanecido desconocido durante más de un siglo, ha estado protegido del tipo de explotación que agota la mayoría de los depósitos. Vernon estudió a Howell con atención. ¿Por qué eres tan reservado al respecto? Hal le explicó la herencia, el rechazo de sus hermanos, la necesidad de comprender a qué se enfrentaba antes de que surgieran complicaciones familiares. Vernon escuchó sin interrumpir. Cuando Hal terminó, el viejo geólogo sonrió. Tu abuelo parece un hombre sabio, y tú pareces alguien que intenta honrar esa sabiduría. Dejó la muestra sobre la mesa. Me gustaría visitar el yacimiento, hacer una evaluación adecuada, pero quiero dejar algo claro. Tengo 74 años. Tengo más dinero del que necesito y más años a mis espaldas que por delante. No me interesa explotar tu descubrimiento. Solo me encantaría ver una vez más una muestra auténtica y de calidad. ¿Te parece bien? Algo en la franqueza de Vernon resonó en Hal. Me parece muy bien. Gracias. Quedaron en que Vernon iría en coche el fin de semana siguiente. Mientras Hal se preparaba para marcharse, Vernon dijo, una cosa más, guarda esta información con cuidado. Una vez que se corra la voz, te enfrentarás a usurpadores, retos legales, preocupaciones medioambientales y todo tipo de complicaciones imaginables. Tu abuelo lo mantuvo en secreto por una buena razón. De camino a casa, sonó el teléfono de Howell. Kenneth pensó en no contestar, pero decidió que evitarlo solo empeoraría las cosas. Kenneth, ¿cómo? Por fin. He estado intentando localizarte toda la semana. He estado ocupado dando clases. Ya sabes, eso es lo que me da de comer, ¿no? Escucha, Patricia y yo hemos estado pensando. Esta situación de la herencia no es justa. Está claro que el abuelo no pensaba con claridad cuando hizo el testamento. El testamento se ejecutó legalmente. Su abogado confirmó que era plenamente competente. Legalmente, claro. ¿Pero moralmente? Vamos. ¿Cómo? Tú no has recibido prácticamente nada, mientras que nosotros hemos recibido todo lo que tenía valor. Queremos arreglarlo. Arreglarlo ofreciéndote $50,000 en efectivo por tu parte de la herencia. Hal casi se echó a reír. 50,000. Creían que estaban siendo generosos. Kenneth, no necesito tu dinero. El testamento se mantiene tal y como está redactado. No te empeñes en esto. Esa propiedad en la montaña no vale nada. Todo el mundo lo sabe. Estamos intentando ayudarte.
No recuerdo que ninguno de los dos estuviera interesado en ayudarme durante el divorcio, cuando buscaba un lugar donde vivir, o en cualquier otro momento en el que realmente necesitaba el apoyo de la familia. Silencio en la línea. Luego la voz de Kenneth, ahora más dura. ¿Se trata de la propiedad? ¿Encontraste algo allí? Encontré una vieja cabaña que significaba algo para el abuelo. Ya es suficiente. Estás mintiendo. Patricia también lo cree. Contratamos a alguien para que lo comprobara. ¿Cómo está el agarre del volante? ¿Qué hiciste? Un investigador privado, para documentar el estado de la propiedad con fines legales. Enviaste a alguien a mi propiedad sin permiso. Eso es allanamiento. El abogado de Kenneth dice que si encontraste algo de valor, tenemos motivos para impugnar el testamento. Influencia indebida, incapacidad mental. Podemos llevar esto a los tribunales durante años, Hal, o puedes ser razonable y colaborar con nosotros. He terminado con esta conversación. No lo compliques. Somos familia. La familia no se ríe de tu herencia. La familia no amenaza con demandas. La familia no envía investigadores para espiarte. Howell entró en el aparcamiento de su complejo de apartamentos. La propiedad es mía, Kenneth, legal y moralmente. Si quieres malgastar dinero en abogados, es tu elección. Colgó antes de que Kenneth pudiera responder. Dentro de su apartamento, Hal se quedó sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Sus hermanos no iban a dejar pasar esto. Intuían algo, aunque no sabían qué. Y una vez que descubrieran la verdad, una vez que se enteraran de la mina y su valor, la batalla se volvería mucho peor. Tenía que actuar rápido, asegurar su posición legal, documentarlo todo, y lo más importante, entender exactamente qué le había dejado su abuelo y por qué. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Kenneth me ha contado lo de tu llamada. Estás cometiendo un error. Última oportunidad para resolver esto de forma razonable. Hal no respondió. En su lugar, abrió su ordenador portátil y comenzó a redactar un correo electrónico para Graham Whitfield, un abogado especializado en propiedad inmobiliaria de Copperfield, cuyo nombre había mencionado Clarence. Si sus hermanos querían una batalla legal, tenía que estar preparado. La herencia había comenzado como un rompecabezas y una conexión con su abuelo. Ahora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, una prueba de su capacidad para proteger lo que se le había confiado, sin importar el coste. Vernon Ashby llegó el sábado siguiente en una camioneta destartalada cargada con equipo profesional. Al lo recibió en la cabaña, aliviado de ver un rostro amigo después de una semana de creciente tensión con sus hermanos. «¡Qué lugar tan increíble!», dijo Vernon, mientras inspeccionaba la propiedad. Lo suficientemente remoto como para guardar secretos. Eso parecía ser lo importante. Bajaron juntos a la mina, y Vernon se movía con una agilidad sorprendente para su edad. En la cámara principal, rodeado de las cajas y herramientas de Ezequiel, Vernon instaló su equipo y comenzó un estudio sistemático, con un radar de penetración en el suelo, equipo de análisis de minerales y herramientas de análisis estructural. Vernon trabajaba con la paciencia metódica de alguien que había pasado toda su vida, convirtiendo la incertidumbre en datos. «Los soportes de madera son sólidos», dijo, examinando las vigas correctamente instaladas. Quienquiera que hiciera esto sabía lo que hacía. Ezekiel Thorne, el prospector original, y tu abuelo las mantuvieron. Vernon señaló varias vigas que mostraban signos de haber sido sustituidas. ¿Ves esta madera moderna? Probablemente fue sustituida en la última década. Tu abuelo no solo estaba explorando, estaba conservando activamente el lugar. Durante los 2 días siguientes, Vernon completó su evaluación. Los resultados fueron asombrosos. La veta de plata no era solo un bolsillo. Se adentraba profundamente en la montaña, extendiéndose al menos 400 pies más allá de lo que se había explorado. La calidad del mineral se mantenía constante en toda su extensión, y la formación en sí era lo suficientemente rara como para ser de interés, no solo para los coleccionistas, sino también para los investigadores geológicos. Este es uno de los últimos yacimientos de plata importantes sin descubrir en Colorado, dijo Vernon, revisando sus datos. Quizás en toda la región de las montañas rocosas. Tu abuelo debía de saberlo, debió de pasar años documentándolo, pero nunca le importó, nunca lo explotó. Era un hombre inteligente. En cuanto se hubiera corrido la voz, se habría enfrentado a problemas legales, evaluaciones medioambientales, intentos de rescate por parte de empresas y todo tipo de complicaciones imaginables. Vernon analizó la gravedad de la situación. Eso es a lo que te enfrentas ahora. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con ello? ¿Qué opciones tengo? Venderlo a una empresa minera. Te pagarían bien, pero lo agotarían. Venderlo a un museo. Menos dinero, pero se conserva el valor histórico y científico. Explotarlo tú mismo. Pero eso requiere capital y experiencia que probablemente no tienes. O sellarlo y dejarlo en paz. Pal lo consideró. ¿Qué harías tú? Soy científico. Querría que se conservara.
se estudiara y se compartiera con personas que pudieran aprender de él. Vernon empaquetó su equipo, pero yo no soy quien lo ha heredado. Esa es tu decisión. Antes de que Vernon pudiera marcharse, oyeron portazos de coche fuera. Al subió primero y encontró a Kenneth y Patricia junto a la cabaña, junto con una tercera persona, un hombre más joven con una cámara. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Al. También es nuestra propiedad, dijo Patricia con frialdad. Tenemos tanto derecho a estar aquí como vosotros. En realidad no. El testamento era claro. Kenneth hizo un gesto al hombre más joven. Este es nuestro topógrafo. Estamos documentando el estado de la propiedad para nuestro caso legal. Vernon salió de la cabaña y Kenneth entrecerró los ojos. ¿Quién eres tú? Un amigo, respondió Vernon con calma. Los amigos no llevan equipo profesional a cabañas viejas. Kenneth miró a Hal. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué has encontrado? Nada que te incumba. Patricia dio un paso adelante. Hal, sabemos que has encontrado algo. El investigador vio luces en la mina. Actividad de equipos. Sea lo que sea, tenemos derecho legal a participar en ello. Aquí no tienes ningún derecho. Esta propiedad es mía. Lo impugnaremos, dijo Patricia, alegando influencia indebida y la disminución de la capacidad mental de mi abuelo en el momento en que redactó el testamento. Era plenamente competente. Su abogado lo atestiguará. A los abogados se les puede convencer para que digan muchas cosas, respondió Patricia. Tenemos testigos que testificarán sobre su confusión en sus últimos meses. Tenemos expertos médicos que cuestionarán su juicio. Hal sintió que la ira le subía, pero mantuvo la voz firme. ¿Vas a mentir en el tribunal, a fabricar pruebas? ¿Ese es tu plan? Kenneth tuvo la decencia de parecer incómodo, pero Patricia miró fijamente a House. Vamos a garantizar una distribución justa de los bienes familiares. Si hubieras sido razonable al respecto, no sería necesario. ¿Razonable? Te reíste de mi herencia. La llamaste un insulto. Ahora quieres robarla porque crees que tiene valor. Somos familia, dijo Kenneth. Esto debería dividirse en partes iguales. ¿Familia? Qué repetitivo. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como familia? Kenneth, cuando te saltaste la fiesta de cumpleaños de Annie porque tenías un partido de golf. Cuando no llamaste ni una sola vez durante mi divorcio. Cuando te olvidaste de visitar al abuelo durante los 6 meses previos a su muerte. Kenneth se sonrojó. Eso no es justo. No. Lo que no es justo es que intentes quitarme algo que el abuelo quería específicamente para mí, algo que protegió durante décadas, esperando a la persona adecuada para heredarlo. ¿La persona adecuada? La voz de Patricia resumaba desprecio. Eres un profesor de instituto que gana 40,000 al año. Kenneth construye urbanizaciones que valen millones. Yo negocio contratos para empresas de la lista Fortune 500. Pero, de alguna manera, tú eres la persona adecuada para heredar una propiedad valiosa. Sí, dijo Vernon en voz baja. Todos se volvieron para mirarlo, porque él entiende que algunas cosas importan más que su valor monetario. Tu abuelo lo sabía. Al parecer, el señor Brerard también. Patricia ignoró a Vernon y se centró en Hal. Presentaremos la demanda el lunes. Tú decides cuánto te va a costar. Colabora con nosotros ahora, o llevaremos esto a los tribunales durante años. Nosotros podemos permitírnoslo. ¿Y ustedes? Ella tenía razón, y todos lo sabían. Al no podía permitirse una batalla legal prolongada. Su sueldo de profesor apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y la pensión alimenticia. Un año de honorarios de abogados lo llevaría a la ruina. Pero algo en la carta de su abuelo resonaba en su mente. Confía en ti mismo. Presenta la demanda. Hal dijo. Nos veremos en los tribunales. Patricia y Kenneth intercambiaron miradas. El topógrafo bajó su cámara. Esperaban que cediera, que negociara, que fuera razonable. Esto es un error, dijo Kenneth, pero su voz carecía de convicción. Quizás, pero es mi error. Después de que se marcharan, Vernon puso una mano sobre el hombro de Hal. Eso requirió valor, pero no estaban fanfarroneando sobre la demanda. Sé que necesitas un buen abogado y que debes establecer una posición legal antes de que puedan socavarla. Vernon tenía razón. Hal llamó esa noche a Graham Whitfield, el abogado que le había recomendado Clarence. Graham accedió a reunirse con él a primera hora de lunes, pero la valoración de Vernon aportó algo más. Documentación, estudios geológicos oficiales, opiniones profesionales, pruebas de que la propiedad era exactamente lo que decía el testamento. La herencia de Hal estaba protegida por la ley. Esa noche, solo en la cabaña, Hal encontró algo que se le había pasado por alto. Detrás de un panel falso en la pared de la cabaña, había una caja fuerte de metal. Dentro había más notas de su abuelo y algo más, una carta sellada con el nombre de Hal. La letra era temblorosa. El sobre estaba gastado y tenía una fecha de 3 meses antes de la muerte de su abuelo. Hal la sostuvo durante un largo rato antes de abrirla. Lo que fuera que hubiera dentro respondería a algunas preguntas, pero podría plantear otras nuevas. Finalmente, rompió el sello y comenzó a leer. Querido Harold,
Comenzaba la carta con la cuidadosa letra de su abuelo. Si estás leyendo esto, es que has encontrado lo que te dejé. Y lo que es más importante, has descubierto la verdad. Howell se sentó en el suelo de la cabaña, con la espalda apoyada en la pared, y siguió leyendo. Hay cosas sobre nuestra familia que nunca has sabido. Cosas que mantuve ocultas, no por vergüenza, sino por necesidad. Ha llegado el momento de que lo entiendas todo. Ezekiel Thorne no era solo un buscador de oro que por casualidad era dueño de estas tierras. Era mi bisabuelo, tu bisabuelo. Sé que esto te sorprende. Nunca te lo conté porque la conexión se ocultó deliberadamente. Ezekiel tuvo una hija que nació en 1895, antes de venir a Colorado. Se llamaba Martha. Era mi abuela, aunque apenas la conocí. Murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de fallecer, me contó una historia. Ezekiel no murió en la tormenta invernal de 1903, como informaron los periódicos. Fingió su muerte. Había encontrado plata, plata de verdad, de la que la gente mata por conseguir, y en cuestión de semanas, gente peligrosa se enteró. Ladrones de concesiones mineras, sindicatos del crimen, hombres que no dudarían en asesinar por lo que yacía bajo esta montaña. Así que Ezekiel desapareció, abandonó su identidad, se mudó al este, y vivió bajo un nombre falso durante otros 15 años. Pero antes de desaparecer, lo escribió todo, la ubicación, los mapas, la verdad, y se lo envió a su hija en una serie de cartas codificadas. Martha guardó esas cartas en secreto, se las pasó a su hija, mi madre, con instrucciones de revelarlas solo a alguien en quien se pudiera confiar, alguien que comprendiera su importancia más allá de la mera riqueza. Mi madre me las entregó en 1954, en su lecho de muerte. Yo tenía 24 años, acababa de regresar de Corea, y estaba tratando de decidir qué hacer con mi vida. Ella me dijo, tu bisabuelo te dejó un legado, pero conlleva una responsabilidad. Prométeme que lo protegerás hasta que encuentres a alguien digno de continuar con él. Hice esa promesa, y la he cumplido durante los últimos 67 años. Howell hizo una pausa para asimilar esta revelación. Su abuelo había sabido de la mina durante casi 7 décadas, la había protegido, conservado, y esperado el momento adecuado para transmitirla. La carta continuaba. Ahora debo contarte algo más difícil. Kenneth y Patricia son tus medio hermanos, no hermanos carnales. Su madre, mi primera esposa, Eleanor, me dejó cuando eran muy pequeños. Kenneth tenía 2 años. Patricia era solo un bebé. Eleanor no podía soportar el aislamiento de la vida en la montaña, la simplicidad de la existencia de un hombre trabajador. Ella quería estatus, riqueza, comodidad. Nos divorciamos, y ella se volvió a casar rápidamente con un hombre de negocios en Chicago. Kenneth y Patricia crecieron en ese mundo. Cuando volvieron a mi vida siendo adolescentes, ya estaban formados por los valores de su madre. Intenté quererlos, intenté salvar la distancia, pero las diferencias eran profundas. Tu padre, mi hijo, con mi segunda esposa, Charlotte, fue diferente. Y tú, Harold, heredaste algo que ni Kenneth ni Patricia tuvieron jamás. La capacidad de ver el valor más allá de las etiquetas de precio. Las manos de Howe temblaron ligeramente. Nunca había sabido nada de esto. El divorcio, las diferentes madres, la historia familiar oculta. Eso explicaba muchas cosas sobre la dinámica que había observado, pero nunca comprendido. Pero hay más cosas que debes saber. La carta continuaba. La mina no es solo plata. Ezekiel descubrió algo más. Algo que hace que este lugar sea históricamente significativo, más allá de su valor mineral. Los túneles ya estaban allí cuando Ezekiel llegó. No todos. Él mismo excavó muchos, pero las cámaras más profundas eran antiguas. Los pueblos indígenas utilizaron estas cuevas durante siglos, quizás milenios, antes de que llegaran los colonos europeos. Ezekiel documentó lo que encontró. Fragmentos de cerámica, herramientas, objetos ceremoniales. Tenía la formación suficiente para reconocer su importancia, y era lo suficientemente honorable como para sentirse culpable por extraer minerales en lo que llegó a comprender que era un espacio sagrado. Sus anotaciones, en el diario de agosto de 1899. Las páginas que arrancó describen sus encuentros con un Ude. El anciano le mostró respeto, le enseñó el significado espiritual de la montaña y le pidió que protegiera lo que quedaba. Ezekiel hizo una promesa. Si obtenía beneficios de la plata, preservaría las cámaras sagradas y se aseguraría de que todos los artefactos fueran devueltos a los indígenas que los habían creado. Esas páginas arrancadas están escondidas en la sala de archivos, detrás de la pared falsa de la cámara más profunda. Explican todo lo que Ezekiel nunca quiso que los forasteros descubrieran. Hal dejó la carta sobre la mesa por un momento, con la mente dando vueltas. ¿Una sala de archivos? Aún no la había descubierto. Y artefactos indígenas. Esto lo cambiaba todo. Volvió a coger la carta. He pasado décadas investigando esto.
He documentado cada artefacto, lo he fotografiado todo, y, hace 7 años, me puse en contacto con el Consejo Tribal Juvenil de Ute Mountain. Hemos estado negociando un acuerdo. Ellos recibirían los artefactos y el control de las cámaras ceremoniales, mientras que yo, o más bien tú, conservarías los derechos mineros sobre los yacimientos comerciales. El acuerdo estaba casi cerrado cuando mi salud comenzó a deteriorarse. Sigue sin firmar, pero el Consejo Tribal lo conoce y está esperando a que alguien cumpla mi compromiso. Por eso te dejé la propiedad a ti, Harold. Kenneth lo vendería todo al mejor postor. Patricia lo rebajaría a una masa de propiedad intelectual. Pero tú harás lo correcto aunque te cueste. El tono de la carta cambió, volviéndose más personal. Sé lo que dirán tus hermanos sobre esta herencia. Sé que se sentirán engañados, que dirán que estaba senil o que me manipularon. Ven el mundo a través del prisma de las transacciones y los intercambios equivalentes. No pueden entender que algunas herencias no tienen que ver con la justicia, sino con la idoneidad. Tú eres idóneo para esta responsabilidad, Harold. No porque seas más inteligente o mejor que tus hermanos, sino porque entiendes que algunas promesas trascienden generaciones, que algunas deudas deben pagarse, incluso a personas que murieron mucho antes de que naciéramos. El dinero de la mina os ayudará a ti y a Annie. Os merecéis seguridad financiera después de las dificultades que habéis soportado, pero más importante que el dinero es la decisión que tomaréis sobre cómo utilizarlo. ¿Honraréis la promesa de Ezequiel? ¿Devolveréis lo que pertenece a vuestro pueblo? ¿Preservaréis la importancia histórica de este lugar, incluso si eso significa aceptar menos beneficios? Ya sé cuál es tu respuesta. Por eso te he confiado esto. Hay un documento en la caja fuerte, el borrador del acuerdo con el Consejo Tribal. Ponte en contacto con Lawrence Whiters, de la Oficina de Preservación Cultural. Está esperando que alguien de nuestra familia se ponga en contacto con él. Es un buen hombre, Harold. Te ayudará a manejar esto con honor. Tu abuela Charlotte estaría orgullosa de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Confía en ti mismo. Confía en el camino que te ha traído hasta aquí. Y recuerda que las mayores herencias son las que recibimos, pero también la responsabilidad de hacer lo correcto con amor siempre. Tu abuelo, P. D. Las páginas perdidas del diario están en la sala de archivos, escondidas en el lomo del viejo libro de contabilidad. Explicarán todo lo que Ezequiel nunca quiso que se descubriera. Las reconocerás cuando las veas. Hal leyó la carta 2 veces más, luego la dobló con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Hal pasó el domingo en la mina, buscando la sala de archivos que había mencionado su abuelo. La encontró detrás de una pared falsa en la cámara más profunda explorada, un espacio más pequeño, cuidadosamente sellado con madera nueva y un candado moderno. La cerradura se abrió con unas tenazas de la tienda de Clarence. En el interior la sala de archivos estaba seca y organizada, testimonio de la naturaleza meticulosa de su abuelo. Los archivadores metálicos se alineaban en una pared. Las estanterías contenían cajas cuidadosamente etiquetadas, y sobre una pequeña mesa había un libro de contabilidad de cuero, con el lomo grueso y reforzado. Hal abrió el libro y encontró más notas de su abuelo, décadas de investigación y documentación. Pero cuando examinó el lomo de cerca, encontró lo que buscaba. 3 páginas dobladas y metidas en un bolsillo oculto en la encuadernación. Las entradas perdidas del diario de Ezequiel. Las páginas eran frágiles, la tinta estaba descolorida, pero legible. Hal las leyó con atención. Su linterna iluminaba con firmeza el viejo papel. 12 de agosto de 1899. Hoy me reuní con un anciano del pueblo U. Sabía que yo estaba aquí. Sabía de mi actividad minera. Esperaba ira o amenazas. En cambio, me mostró amabilidad. Dijo que su pueblo había utilizado estas cuevas durante generaciones, mucho antes de que los míos vinieran en busca de metal en el suelo. Me llevó más adentro de las montañas. Me mostró cámaras que yo no había descubierto, espacios sagrados, lugares donde sus antepasados realizaban ceremonias, dejaban ofrendas, buscaban orientación espiritual. Me sentí avergonzado allí de pie con mi pico y mi codicia. 18 de agosto de 1899. El anciano regresó. Se llama Takakota. Aunque dice que puedo llamarle amigo, no condena mi actividad minera. Dice que la tierra da lo que da, y los hombres toman lo que toman. Pero me pidió que le prometiera que, si obtengo beneficios de la plata de esta montaña, protegeré lo que su pueblo dejó atrás. Devolvérselo algún día, cuando sea el momento adecuado. Le di mi palabra. Es lo menos que puedo hacer. 25 de agosto de 1899. Takakota me trajo regalos, comida, una manta tejida, amistad. Nos sentamos a la entrada de la cueva y me contó historias sobre la relación de su pueblo con esta montaña. Cómo venían aquí para marcar transiciones importantes en sus vidas. Cómo los jóvenes descendían a la oscuridad y salían transformados. Ahora entiendo por qué me siento cambiado por este lugar.
No es solo la plata, es el peso de todas las vidas que tocaron estas piedras antes que la mía. Las entradas continuaban describiendo la creciente culpa de Ezequiel y su determinación de cumplir su promesa. La última entrada tenía fecha del 1 de septiembre de 1899. He escondido los artefactos en la cámara más profunda, detrás de una pared de piedras que parece natural. Takakota está de acuerdo. Dice que esperarán allí a salvo hasta que su pueblo pueda recuperarlos. Dice que la montaña es paciente. También he escondido mis mejores muestras de mineral. Si vienen hombres peligrosos, encontrarán suficiente en los lugares obvios para satisfacerlos. Pero el verdadero tesoro, tanto la plata como los objetos sagrados, permanecerá a salvo. Si muero aquí, que estas páginas den testimonio. No he infringido ninguna ley ni he hecho daño a nadie, y mantuve mi promesa a un amigo. Al volvió a doblar cuidadosamente las páginas y las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego examinó los archivadores. En su interior había décadas de documentación de su abuelo, fotografías de artefactos, correspondencia con historiadores y antropólogos, investigaciones sobre las prácticas culturales de los Utes y, lo más importante, un borrador de acuerdo. El documento estaba redactado de forma profesional, era detallado y específico. En él se esbozaba la división de las cámaras ceremoniales de la propiedad y todos los artefactos a la tribu Ute Mountain Ute. Los derechos mineros para la familia Brenner con un acuerdo de reparto de ingresos que asignaba el 10% de los beneficios de la explotación minera a programas de preservación cultural tribal en las dos líneas de firma inferiores. Una decía Harold Brenner, propietario senior. La otra decía, presidente del Consejo Tribal, Ute Mountain, tribu Ute. Ambas líneas estaban en blanco. Hal lo fotografió todo, y luego se sentó en la sala de archivos a pensar. Su abuelo había hecho el trabajo duro, la investigación, las negociaciones, el marco ético. Lo único que quedaba era honrarlo. Pero primero, necesitaba asegurar su posición legal. La demanda de sus hermanos se presentaría mañana. Tenía que actuar con rapidez. El lunes por la mañana, Hal se reunió con Graham Whitfield en la modesta oficina del abogado en Copperfield. Graham tenía unos 60 años, y el aspecto curtido de alguien que había pasado su carrera ejerciendo en un pequeño pueblo, pero sus ojos eran agudos y escuchó atentamente mientras Hal le explicaba todo. ¿Tus hermanos alegan influencia indebida y capacidad disminuida?, preguntó Graham. Eso es lo que amenazaron. ¿Sobre qué base? No tienen base, la están inventando. Graham asintió lentamente. Lo había visto antes. Las disputas familiares por la herencia sacan lo peor de las personas. Revisó el testamento, la escritura de la propiedad y el informe geológico de Vernon. Esto es lo que tenemos a tu favor. Un testamento debidamente redactado, documentación médica que acredita la competencia de tu abuelo y una propiedad que es claramente valiosa. Eso es muy sólido. Pero tus hermanos tienen recursos. Pueden contratar abogados caros, alargar el proceso, hacer que te resulte costoso. Graham se recostó en su silla. Sin embargo, tú tienes algo que ellos no esperan. El acuerdo tribal. Al le mostró el borrador del documento que había en la carta de su abuelo. La expresión de Graham cambió mientras leía. Esto lo cambia todo. No solo estás defendiendo una herencia, estás honrando un acuerdo que involucra el patrimonio indígena. La ley federal lo protege. Si el Consejo Tribal interviene como parte interesada, tus hermanos se enfrentarán a complicaciones que no han previsto. Entonces, ¿qué hago? Primero, ponte en contacto con el Consejo Tribal inmediatamente. Haz que se involucren. Segundo, presenta una contrademanda tan pronto como tus hermanos presenten la suya. Argumentaremos que no se trata solo de los bienes familiares. Se trata de preservar la cultura, el patrimonio y honrar los acuerdos que su abuelo hizo de buena fe. Los tribunales ven eso con muy buenos ojos. Y si mis hermanos descubren cuánto vale la propiedad, entonces enfatizaremos su disposición a devolver los artefactos invaluables a sus legítimos propietarios. Eso demuestra la sabiduría de su abuelo al elegirlo a usted, y no a ellos. Graham sonrió levemente. A veces, la mejor defensa es demostrar que usted es exactamente el tipo de persona que su abuelo creía que era. Howell salió de la oficina de Graham y se dirigió directamente a las oficinas tribales de Ute Mountain Ute en Towok, a 2 horas en coche hacia el sur. Había llamado antes y Lawrence Whitehorse, el responsable de la preservación cultural, lo estaba esperando. Lawrence tenía unos 50 años, el pelo canoso y una dignidad tranquila que le recordaba a Hal a su abuelo. Se reunieron en una pequeña sala de conferencia y Hal le explicó todo. La herencia, la mina, la carta de su abuelo, el borrador del acuerdo. Lawrence escuchó sin interrumpir. Cuando Hal terminó, Lawrence dijo simplemente, «Llevamos 7 años esperando a que alguien de su familia honre la palabra de su abuelo. Empezábamos a pensar que no iba a suceder,
Estoy aquí para hacer que suceda, dijo Hal, cueste lo que cueste. Lawrence concertó una reunión con el Consejo Tribal para la tarde siguiente. Mientras tanto, condujo con Howell de vuelta a la propiedad de la montaña para documentar los artefactos. El presidente del consejo, un hombre de unos 70 años llamado Franklin Whitecloud, los acompañó junto con 2 ancianos de la tribu. Descendieron a la mina con la reverencia de quienes entran en un espacio sagrado. En la cámara más profunda, detrás de la pared de piedra que Ezequiel había descrito, encontraron lo que su abuelo había conservado: fragmentos de cerámica, objetos ceremoniales, herramientas hechas de hueso y piedra, y artículos tejidos protegidos por el aire seco de la montaña. Uno de los ancianos habló en Ute, con la voz cargada de emoción. Lawrence tradujo: dice que esto pertenece a sus antepasados. Su abuela le contó historias sobre este lugar, pero se había perdido su ubicación. Esto es un regreso a casa. Pasaron horas documentándolo todo. Los ancianos manipulaban cada objeto con cuidadoso respeto. Hal observaba, comprendiendo ahora plenamente lo que su abuelo había querido decir con valor más allá del precio. Tu abuelo vino a nosotros hace 7 años, dijo Franklin, fotografiando un recipiente de arcilla. Fue sincero sobre lo que había encontrado, lo que su antepasado había prometido. Negociamos de buena fe, luego enfermó, y pensamos que tal vez el acuerdo moriría con él. No será así, dijo Hal. Quiero honrar todo lo que prometió. Franklin lo estudió con atención. ¿Y tus hermanos? No estarán contentos con entregar lo que consideran una propiedad valiosa. Ya están presentando una demanda para impugnar mi propiedad. Franklin dijo con firmeza que ellos no intervendrían. Estos artefactos nos dan legitimidad legal. Se aplicarán las protecciones federales del patrimonio. Si tus hermanos quieren luchar, se enfrentarán no solo a ti, sino a todo nuestro equipo legal y a la supervisión federal. Lawrence añadió: ya hemos tratado con esto antes. Gente que intenta explotar los sitios patrimoniales indígenas para obtener beneficios. Los tribunales no lo ven con buenos ojos. El acuerdo de tu abuelo y tu voluntad de cumplirlo te dan una base legal sólida. Esa noche, de vuelta en Copperfield, Hal recibió la notificación formal de la demanda por correo electrónico. Patricia la había presentado en nombre de ambos hermanos, alegando influencia indebida, cuestionando el estado mental de su abuelo en sus últimos meses y exigiendo que la propiedad se dividiera en partes iguales entre los 3 nietos. Graham la revisó rápidamente. Es débil desde el punto de vista legal, pero apuestan por tu incapacidad para librar una larga batalla judicial. Táctica de intimidación estándar. ¿Qué hacemos? Presentamos nuestra respuesta y dejamos claro que el Consejo Tribal es una parte interesada. Eso les complicará mucho las cosas. Graham comenzó a redactar. También vamos a solicitar una audiencia acelerada. Llevemos esto ante un juez rápidamente, antes de que puedan ganar impulso. La audiencia se programó para 3 semanas más tarde. Mientras tanto, Howell siguió enseñando, veía a Annie los fines de semana y preparaba su caso con la ayuda de Graham. Vernon proporcionó un testimonio escrito detallado sobre el valor de la propiedad y la evidente competencia de su abuelo para administrarla. Clarence accedió a testificar sobre la lucidez mental de su abuelo. Frederick Morrison, el abogado que redactó el testamento, confirmó que todo se había hecho correctamente con una evaluación médica completa. Lo más importante es que Lawrence y Franklin prepararon su propia moción para intervenir en el caso en nombre del Consejo Tribal, citando las protecciones federales del patrimonio y sus negociaciones en curso con Harold. Bear Sr. Kenneth llamó 2 veces durante esas 3 semanas. Harold no respondió. Patricia envió varios correos electrónicos, cada uno más amenazante que el anterior. Al se los reenvió todos a Graham. La noche antes de la vista, Annie preguntó: ¿tienes miedo, papá? Estaban cenando en su apartamento espaguetis, su plato favorito. Ella enrollaba la pasta en el tenedor, mirándolo con esos 2 ojos cómplices. Un poco, admitió Hal. Tu tío y Ann tienen mucho más dinero que yo. Pueden permitirse mejores abogados, luchas más largas, pero estás haciendo lo correcto. A veces, hacer lo correcto es caro. El abuelo sabía que lo harías de todos modos. Annie dijo que por eso te eligió de entre todos los niños. Howell volvió a pensarlo. Ella lo hacía parecer tan sencillo, y quizá lo era. Su abuelo había confiado en él. El Consejo Tribal contaba con él, y en algún lugar de la montaña, la promesa centenaria de Ezekiel Thorne esperaba ser cumplida. Tienes razón. Howe dijo, dicho todo. El abuelo lo sabía. Esa noche, volvió a leer la carta de su abuelo una vez más. Las palabras que más le impactaron estaban cerca del final. Confía en ti mismo. Confía en el camino que te ha traído hasta aquí. Había pasado gran parte de los últimos 2 años dudando de sí mismo, cuestionando sus elecciones, dudando de sus decisiones, preguntándose si estaba fallando como padre, como profesor, como hombre.
El divorcio había sacudido su confianza de formas que aún estaba descubriendo, pero su abuelo no había dudado de él. Le había confiado algo precioso, algo que requería no solo inteligencia, sino integridad. Esa confianza valía más que cualquier herencia. Hal dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Mañana, en un tribunal, defendería no solo una propiedad, sino una promesa. No solo una herencia, sino una forma de ver el mundo. Pensó en Ezequiel descendiendo a la oscuridad hace más de un siglo, haciendo una promesa a un anciano joven. Pensó en su abuelo manteniendo viva esa promesa durante 67 años, esperando el momento adecuado para transmitirla. Y pensó en Annie, que a los 9 años entendió instintivamente lo que Kenneth y Patricia nunca habían aprendido, que algunas cosas importan más que su valor monetario. 3 generaciones de promesas convergieron en esa montaña. 3 hombres que comprendieron que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la integridad de nuestras decisiones y el legado que dejamos atrás. Mañana en un tribunal, Howell defendería no solo una herencia, sino ese mismo entendimiento. Estaba preparado. El juzgado del condado era un edificio modesto, de ladrillo y piedra, construido en una época en la que la arquitectura civil significaba algo. La jueza Morrison presidía, una mujer de unos 65 años, con el pelo gris acero y una expresión que sugería que había escuchado todos los argumentos y excusas 2 veces. Hal se sentó con Graham en una mesa. Kenneth y Patricia se sentaron con su abogado, Stanley Richter, en otra. Harry Thor era exactamente lo que Hal había esperado. Traje caro, postura segura, el tipo de competencia agresiva que provenía de ganar batallas corporativas. También estaban presentes Lawrence Whitehorse y Franklin White Cloud, en representación de los intereses del Consejo Tribal. El juez Morrison revisó el expediente del caso. Se trata de una impugnación de testamento, señor Richter. Usted alega que el fallecido carecía de capacidad mental y que el hermano de su cliente ejerció una influencia indebida. Es un listón muy alto. Proceda. Thor se puso de pie con elegancia. Su señoría, la distribución de este testamento es tan irracional que sugiere un juicio deteriorado. El señor Brenner recibió propiedades que sus hermanos consideraban sin valor, mientras que ellos recibieron activos valiosos. Esto sugiere que el fallecido estaba confundido sobre lo que estaba distribuyendo. O el juez Morrison dijo secamente, sugiere que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que tenía razones que usted desconoce, pero continúe. Thor llamó primero a Patricia. Ella subió al estrado con compostura profesional y testificó sobre la supuesta confusión de su abuelo en sus últimos meses. Nombres olvidados, historias repetidas, momentos de aparente desorientación. El contrainterrogatorio de Graham fue suave pero eficaz. Señorita Hartley, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su abuelo antes de su muerte? Patricia dudó. Aproximadamente 8 meses antes. 8 meses. ¿Y con qué frecuencia lo visitó durante el año anterior? Quizás 2 veces. Así que en sus 2 últimos años, lo visitó 3 veces en total. Tengo una carrera exigente. Estoy seguro de que sí. Pero basándose en 3 visitas en 2 años, usted afirma ser experta en su estado mental. Patricia apretó la mandíbula. Hablaba con él por teléfono con regularidad. ¿Con qué regularidad? Otra vacilación. Una vez al mes, a veces menos. Y durante esas llamadas mensuales, ¿alguna vez expresó confusión sobre la planificación de su patrimonio? No directamente, pero ¿alguna vez le pidió que lo visitara más a menudo? Él entendía que yo estaba ocupada. O tal vez entendía que usted no estaba interesada, a menos que hubiera algo que heredar. Thor objetó. El juez Morrison lo admitió, pero el punto había quedado claro. El testimonio de Kenneth siguió líneas similares. Él lo visitaba con menos frecuencia. Afirmó que su abuelo había ido empeorando. Sugirió que Hal había manipulado la situación mediante un contacto más frecuente. El contrainterrogatorio de Graham fue igualmente eficaz. Señor Brenner, usted es promotor inmobiliario. Exitoso en todos los aspectos. ¿Me va bien? Sí. ¿Alguna vez se ofreció a ayudar a su abuelo con la gestión de sus propiedades? ¿Con la planificación de su patrimonio? Él nunca me lo pidió. ¿Le preguntó si necesitaba ayuda? Kenneth se movió incómodo. No específicamente, pero ahora afirma que era incompetente para gestionar sus propios asuntos. Digo que tomó una decisión irracional. ¿Irracional según qué criterio? El suyo. Graham, deje eso en el aire. Usted heredó propiedades por valor de $800,000. Su hermana heredó $500,000 en antigüedades. Harold heredó lo que usted calificó de sin valor. Si su abuelo estaba tan confuso, ¿por qué se acordó de dejarles a usted y a su hermana los activos valiosos? Kenneth no tuvo una buena respuesta. Graham llamó al abogado que redactó el testamento.
Este testificó sobre las múltiples reuniones con Harold Brenner padre, sobre la cuidadosa deliberación, sobre la evaluación médica que confirmaba su competencia mental. Tenía muy claras sus intenciones. El abogado dijo que quería que Harold tuviera la propiedad de la montaña porque, y cito textualmente, Harold comprenderá su verdadero valor. Explicó qué quería decir con eso, no específicamente, pero insistió en que Harold era la elección correcta. La jueza Morrison revisó ella misma la documentación médica, la estudió detenidamente y luego miró a R. Thor. Su alegación de capacidad disminuida no está respaldada por las pruebas. Este hombre tenía plena capacidad mental cuando redactó su testamento. R. Thor cambió de táctica. Entonces alegamos influencia indebida. Harold Brenner aisló a su abuelo de otros miembros de la familia al visitarlo. El tono de la jueza Morrison era escéptico. Señor director, tendrá que hacerlo mejor que eso. Durante la pausa para el almuerzo, Patricia se acercó a Hal en el pasillo. Kenneth regresó, con aspecto incómodo. Dividámoslo en 3 partes, dijo Patricia en voz baja. Dejemos el acuerdo indígena, vendamos toda la propiedad y dividamos las ganancias. Retiraremos la demanda. Pal miró a su hermana, exitosa, refinada, totalmente convencida de su rectitud. No, dijo simplemente. ¿Por qué eres tan terca? Solo es dinero. Howell, por eso precisamente el abuelo no te lo dejó a ti. Su expresión se endureció. Te arrepentirás. Quizá, pero será mi arrepentimiento, no el suyo. La sesión de la tarde comenzó con Graham presentando su defensa. Llamó a Clarence, que testificó sobre la agudeza mental y la planificación deliberada de Harold Brenner, el padre. Ese hombre fue perspicaz hasta el día de su muerte. Clarence dijo con firmeza, me dijo específicamente que le dejaría la propiedad de la montaña a Harold. El hijo Harold tuvo el corazón para apreciar lo que eso significaba. Vernon testificó a continuación, explicando la importancia geológica de la propiedad y los sofisticados conocimientos necesarios para gestionarla adecuadamente. El difunto documentó este sitio durante décadas. Vernon dijo, el nivel de detalle muestra no solo competencia, sino también experiencia, y su nieto Harold ha demostrado la misma gestión cuidadosa. Luego, Graham llamó a Lawrence Whitehorse. Lawrence explicó las 7 años de negociaciones con Harold Brenner, padre, el borrador del acuerdo sobre los artefactos indígenas y la importancia cultural del yacimiento. Su abuelo se puso en contacto con nosotros voluntariamente, testificó Lawrence. Quería hacer lo correcto por nuestro pueblo. Pasó años investigando, documentando y preparando un marco ético para gestionar lo que había encontrado. Esto no es obra de una mente confusa, es obra de un hombre con una gran integridad. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. Señor White, ¿está diciendo que hay artefactos indígenas en esta propiedad? Sí, su señoría. Objetos ceremoniales, herramientas, cerámica, artículos que pertenecen a nuestro pueblo y que deben ser devueltos en virtud de las leyes federales de protección del patrimonio. Y Harold Brenner ha aceptado esto. Así es. Está honrando el compromiso de su abuelo. Stanley Richter parecía atónito. Era una información que no habían previsto. El juez Morrison se volvió hacia Ritter. ¿Conocía usted el componente indígena de esta propiedad? Ritter intercambió miradas con Kenneth y Patricia. No, su señoría. Es la primera vez que oímos hablar de ello. Quizás si sus clientes se hubieran interesado más por la vida de su abuelo, lo habrían sabido. El tono del juez fue severo. Continúe, señor Whitfield. Graham se puso de pie. Su señoría, tenemos una última prueba. Con el permiso del tribunal, nos gustaría presentar una grabación de vídeo. ¿Qué tipo de grabación? Un video testamento realizado por Harold Brenner Sr. 2 semanas antes de su muerte, grabado en la oficina de su abogado. Ritter objetó inmediatamente. Esto es muy irregular. Es perfectamente admisible, dijo el juez Morrison. Lo permitiré. El alguacil instaló una pantalla y un proyector. Las luces de la sala se atenuaron, y allí, ocupando toda la pantalla, estaba el abuelo de Howell, sentado a una mesa de conferencias, delgado pero alerta, con los ojos claros y concentrados. Al volver a verlo y oír su voz, Hal sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Me llamo Harold Brenner Sr., dijo su abuelo a la cámara. Grabo esto por mi propia voluntad, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, para abordar lo que sé que serán impugnaciones a mi testamento. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Mis nietos, Kenneth y Patricia, impugnarán mis decisiones. Lo espero. Los conozco desde que nacieron y entiendo cómo ven el mundo. Valoran las apariencias, el estatus y la riqueza por encima de casi cualquier otra consideración. No lo digo con ira, lo digo con tristeza. Intenté enseñarles otra cosa, pero algunas lecciones no se pueden imponer. En la sala del tribunal, Kenneth miraba fijamente al suelo. Patricia tenía el rostro rígido. Mi nieto Harold es diferente. Tiene integridad, paciencia
y la capacidad de ver más allá de las apariencias. La propiedad en la montaña que le voy a dejar contiene más de lo que la mayoría de la gente cree. Tiene historia, responsabilidad y un propósito. Harold descubrirá lo que hay allí, y cuando lo haga, tomará las decisiones correctas. No las decisiones rentables, ni las fáciles, sino las correctas. El abuelo de Al se inclinó ligeramente hacia adelante y habló directamente a la cámara. Kenneth y Patricia solo verían signos de dólar. Harold verá la historia, la herencia, la promesa que debe cumplirse. Esta propiedad no es solo tierra y minerales. Es un pacto entre generaciones, entre Ezekiel Thorne y ustedes, entre mí y el abuelo que nunca conocí, entre mí y Harold. Hizo otra pausa y su voz se suavizó. A mis nietos que se sienten menospreciados, ustedes recibirán herencias sustanciales, más que suficientes para vivir cómodamente. Pero a Harold le dejo algo más valioso: confianza. La confianza de que honrará las promesas hechas mucho antes de que él naciera. La confianza de que elegirá el honor por encima del beneficio. La confianza de que enseñará a su hija, mi bisnieta Annie, que hay cosas más importantes que la riqueza. Los ojos de su abuelo parecen mirar directamente a Hal a través de la pantalla. Harold, si estás viendo esto en un tribunal, significa que tenía razón sobre tus hermanos. No dejes que menosprecien lo que estás haciendo. No estás luchando por el dinero, estás luchando por el principio de que las promesas importan, que la herencia importa, que algunas deudas trascienden generaciones. Mantente firme. Estoy orgulloso de ti. El vídeo terminó. El tribunal quedó en silencio. La jueza Morrison se tomó su tiempo antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era mesurada pero firme. He oído suficiente. Se deniega la impugnación del testamento. Las pruebas demuestran de forma abrumadora que Harold Brenner Sr. tenía plena capacidad mental y una intención clara. Además, la alegación de influencia indebida carece de fundamento. Se confirma la propiedad de Harold Brenner Jr. sobre el inmueble. Miró directamente a Kenneth y Patricia. Añadiré que el vídeo de su abuelo deja claro que él anticipó sus acciones y las consideró predecibles. Eso no es un cumplido. Se desestima el caso. El martillo cayó con firmeza. Al exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Graham le apretó el hombro. Lawrence y Franklin se acercaron para felicitarlo. Al otro lado de la sala, Stanley Richter recogió rápidamente sus materiales. Patricia se levantó, con el rostro impasible, y salió sin decir palabra. Kenneth permaneció sentado un momento, mirando la pantalla ahora en blanco donde había estado la imagen de su abuelo. Hal se acercó a su hermano. Kenneth. Kenneth levantó la vista, y Hal vio algo inesperado en sus ojos. No era ira, sino algo más parecido a la vergüenza. Realmente nos conocía, ¿verdad?, dijo Kenneth en voz baja. Predijo exactamente lo que haríamos. Conocía a todos los que quería, pero no confiaba en nosotros. La voz de Kenneth se quebró ligeramente. Confiaba en ti. Os quería a los dos. Pero la confianza y el amor no siempre son lo mismo. Kenneth se levantó lentamente. ¿Hubo alguna vez una oportunidad para que fuéramos el tipo de personas en las que él podía confiar? Al consideró su respuesta, cuidadosamente. Todavía la hay. Pero empieza por comprender que hay cosas más importantes que el dinero. Kenneth asintió lentamente, procesando esto. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Los artefactos, las cosas del patrimonio indígena. ¿De verdad vas a devolverlo todo? Sí, probablemente valga millones, lo sé. Kenneth observó a su hermano durante un largo momento. Quizás tenía razón sobre ti después de todo. Luego se marchó. Fuera del juzgado, Annie esperaba con Denise. Annie había faltado al colegio por esto. Denise había aceptado que era lo suficientemente importante. Cuando Annie vio salir a Hal, corrió hacia él. «Has ganado, papá». Hal la levantó en brazos, repentinamente abrumado por la emoción. «Hemos ganado. El abuelo ha ganado. Y ahora podemos hacer algo realmente especial con lo que nos dejó». «Lo correcto», dijo Annie con confianza. «Lo correcto», coincidió Hal. Vernon apareció, después de haberlo observado todo desde la galería. «Enhorabuena. Vuestro abuelo estaría orgulloso». Lawrence y Franklin se unieron a ellos en las escaleras del juzgado. «Ahora empieza el verdadero trabajo», dijo Franklin. «Documentarlo todo, organizar la transferencia de los objetos, finalizar el acuerdo. ¿Estáis preparados?» Howell miró las montañas en la distancia, a su hija en sus brazos y a las personas que lo habían acompañado. «Estoy listo», dijo. «Honremos las promesas». Pasaron 6 meses. La primavera llegó a las montañas, derritiendo la nieve del invierno y revelando nuevos brotes. La propiedad de la montaña se había transformado en ese tiempo, no de manera dramática, sino deliberada. Ingenieros profesionales habían estabilizado los túneles de la mina, se había instalado una entrada adecuada, segura, pero accesible. La cabaña se había restaurado lo suficiente como para ser segura. Aunque se había mantenido intacto su carácter esencial, hoy era la ceremonia de inauguración.
Se había reunido una pequeña multitud, quizás 50 personas. Lawrence Whitehorse y Franklin Whitecloud estaban allí, junto con varios ancianos de la tribu y miembros de la comunidad Ute Mountain Ute. Vernon había venido en coche desde Denver. Clarence vino desde Copperfield, junto con la señora Gaines, de la biblioteca, y Grammy Whitfield. Incluso Frederick Morrison, el abogado que había leído el testamento, había hecho el viaje. Annie estaba junto a Hal, con un vestido que ella misma había elegido. Quería estar guapa para lo que ella llamaba el día especial del abuelo. La ceremonia comenzó con una bendición tradicional. Un anciano habló en su lengua materna, con palabras rítmicas y profundas incluso para aquellos que no las entendían. Lawrence tradujo después: honramos a quienes nos precedieron. Honramos a quienes protegieron este lugar sagrado. Honramos a Harold Brenner, que devolvió lo que se había llevado y eligió la rectitud por encima de la riqueza. Los miembros de la tribu colocaron marcadores tradicionales en las piedras de la entrada de la mina, pintadas con símbolos, plumas atadas a ramas, ofrendas de salvia y hierba dulce. La montaña estaba siendo recuperada no como propiedad, sino como patrimonio. A continuación, la directora del Museo de Historia Natural de Denver explicó la importancia del lugar y la colaboración que se había formado. Las muestras de plata se exhibirían en una exposición permanente y todos los ingresos se destinarían a financiar programas de preservación cultural tribal. Esto representa un nuevo modelo de cómo manejamos los descubrimientos históricos, dijo. No es explotación, sino colaboración. No es tomar, sino honrar. Gracias al compromiso de la familia Brenner, este sitio educará e inspirará a generaciones. Luego se procedió a la inauguración de la placa de bronce que marcaría la entrada de forma permanente. Hal y Annie retiraron juntos la tela, revelando la inscripción. Este lugar honra a Ezekiel Thorne, 1847, hasta 1918. Harold Brenner Sr., 1930-2021. Y a los jóvenes que fueron los primeros en considerar esta montaña como sagrada, preservada a través de un pacto entre generaciones, protegida para las generaciones venideras. Daré un paso al frente para hablar. Había preparado unas palabras, pero se encontró desviándose de ellas y hablando desde el corazón. Mi abuelo me enseñó que la herencia no se trata solo de lo que recibimos, se trata de lo que decidimos hacer con ella. Esta montaña contenía plata, sí, pero lo más importante es que contenía historias, historia y responsabilidad. Miró a los rostros, reunió a las personas que le habían ayudado, le habían apoyado y habían creído en lo que intentaba hacer. Ezekiel Thorne hizo la promesa de proteger este lugar. Mi abuelo mantuvo esa promesa durante 67 años, y ahora, con nuestros socios de la tribu, Ute Mountain Ute, nos aseguramos de que continúe. Esto es para mi hija Annie, y para todos los niños que vendrán después, para que sepan que algunas promesas trascienden las vidas y que las mayores herencias no se miden en dólares, sino en la integridad de nuestras decisiones. Annie dio un paso adelante sosteniendo algo envuelto en un paño. Se acercó a los ancianos de la tribu y desenvuelve con cuidado una fotografía enmarcada y una imagen de los artefactos antes de que fueran devueltos. Un registro visual de lo que se había conservado. Esto es para vosotros, dijo Annie tímidamente, para que recordéis lo que mi abuelo y mi padre protegieron. Uno de los ancianos aceptó el regalo y luego se quitó una pulsera tejida de la muñeca. Se arrodilló a la altura de Annie y se la ató suavemente alrededor de la muñeca. Habló en Utah y Lawrence tradujo. Esto es un símbolo de alianza. Tu padre honra las antiguas costumbres. Tú continuarás con ello. Annie miró la pulsera y luego al anciano, con expresión solemne. Lo prometo. Una vez finalizada la ceremonia formal, la gente se mezcló y compartió comida mientras conversaba. Vernon encontró a Hal un poco apartado, mirando la montaña. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Vernon. El contrato del museo le proporcionaba lo suficiente para comprar una casa. Nada lujoso, pero es nuestro. Annie tiene ahora un fondo para la universidad. Yo sigo dando clases, pero sin la preocupación constante por el dinero y con los depósitos de plata que quedan. Hal sonrió. Por ahora, sellados. Quizá algún día Annie decida qué hacer con ellos, pero no hay prisa. El abuelo esperó 40 años. Yo también puedo esperar. ¿Realmente entendiste lo que quería decir? Sigo aprendiendo, pero creo que voy por el buen camino. Clarence se acercó con noticias. El ayuntamiento votó la semana pasada. ¿Quieren ponerle a tu abuelo el nombre al nuevo centro comunitario? El Centro del Patrimonio, Harold Brenner, para la preservación de la historia local. Hal sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. A él le habría gustado. Siempre creyó en la comunidad, en preservar lo que importa. A medida que avanzaba la tarde y los invitados comenzaban a marcharse, Hal se encontró solo con Annie en el porche de la cabaña.
Se sentaron juntos a ver cómo el sol pintaba las montañas con tonos dorados y naranjas. ¿Crees que el abuelo sabe lo que has hecho?, preguntó Annie. Creo que él sabía lo que yo hacía antes que yo. Por eso me confió esa tarea. Annie se quedó callada un momento. El tío Kenneth nunca volvió, ¿verdad? No, pero la tía Patricia envió una tarjeta el mes pasado. Solo decía, enhorabuena, es un comienzo. Quizás algún día lo entiendan. Quizás. Algunas personas necesitan más tiempo que otras. Annie se recostó contra él. Me alegro de que seas mi padre. Hal la abrazó, abrumado por la sencilla profundidad de sus palabras. Me alegro de que seas mi hija, y me alegro de que hayamos podido hacer esto juntos. Contemplaron cómo las estrellas comenzaban a aparecer una a una en el cielo oscurecido. Su abuelo le había enseñado las constelaciones en esta montaña, señalándole los patrones y contándole las historias detrás de sus nombres. Ahora Hal hacía lo mismo con Annie, transmitiéndole lo que le habían transmitido a él. Más tarde, dentro de la cabaña, Hal abrió el diario de su abuelo por una página en blanco cerca del final. Había estado añadiendo sus propias anotaciones, creando un registro para quienquiera que viniera después. Esa noche, escribió, hoy hemos cumplido tu promesa. La montaña está protegida, los artefactos han sido devueltos y la historia se ha conservado. Annie ahora conoce su herencia. Entiende que la riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se transmite. La herencia que dejaste no fue plata, fue sabiduría. Y yo la estoy transmitiendo tal y como tú me la transmitiste a mí, tal y como Ezequiel te la transmitió a ti a través de las generaciones. Gracias por creer que lo entendería. Gracias por esperar hasta que estuviera listo. El tiempo reveló todas las verdades, tal y como prometiste. Con amor y gratitud, Harold. Dejó la pluma y miró el reloj de bolsillo de su abuelo, que ahora descansaba sobre la repisa de la chimenea de la cabaña. Seguía marcando la hora a la perfección, seguía funcionando con fiabilidad, seguía llevando la inscripción que le había guiado a través de todo. El tiempo revela todas las verdades. Hal cogió el reloj, sintió su peso familiar y finalmente comprendió lo que su abuelo había querido decir. No que el tiempo revelaría secretos, aunque lo había hecho, sino que el tiempo revelaría el carácter, que ante la elección entre el beneficio y los principios, entre la riqueza y la integridad, entre tomar y honrar, las personas mostrarían quiénes eran realmente. Su abuelo había confiado en que el carácter de Hal le guiaría hacia las decisiones correctas, y al final, esa confianza había sido el mayor regalo de... Afuera, la montaña permanecía en silencio bajo la luz de las estrellas, cumpliendo sus promesas, como lo había hecho durante milenios. 3 hombres habían protegido sus secretos a lo largo de 3 generaciones, y al hacerlo, habían demostrado que los mayores tesoros no se encuentran en la tierra, sino en las decisiones que tomamos sobre qué hacer cuando los encontramos. Annie llamó desde la puerta. Papá, ¿podemos dormir aquí esta noche en la cabaña del abuelo? Howell sonrió. Creo que es una idea perfecta. Extendieron los sacos de dormir en el suelo de la cabaña, y Hal contó a Annie las historias que su abuelo le había contado sobre mineros y montañas, sobre promesas y herencia, sobre la larga cadena de decisiones que conecta el pasado con el futuro. Mientras Annie se quedaba dormida, Hal permaneció despierto un rato más, escuchando el silencio de la montaña. Pensó en Kenneth y Patricia, en las lecciones que aún tenían que aprender. Pensó en Ezequiel Thorne, haciendo promesas en la oscuridad hace un siglo. Pensó en su abuelo, que había mantenido vivas esas promesas a lo largo de décadas de silenciosa dedicación. Y pensó en sí mismo, un padre soltero divorciado, un profesor en apuros, alguien que no hacía mucho se había sentido un fracasado, y se dio cuenta de que su abuelo había visto en él algo que él no había visto. La capacidad no solo de recibir una herencia, sino de honrarla. No solo de aceptar la confianza, sino de demostrar que era digno de ella. La montaña le había revelado su verdad, al igual que lo había hecho con Ezequiel y con su abuelo. Y esa verdad era sencilla. Algunos legados no tienen que ver con lo que se nos da, sino con quienes decidimos convertirnos cuando nos pone a prueba el peso de la responsabilidad. En la oscuridad, con su hija durmiendo plácidamente a su lado y generaciones de promesas cumplidas y continuadas, Al comprendió por fin el verdadero valor de su herencia. No era la plata, ni siquiera era la tierra. Era el saber que se le había confiado algo precioso y que había demostrado ser digno de esa confianza, lo que se dio cuenta de que era la herencia que realmente importaba. Y era una herencia que él llevaría adelante como lo había hecho su abuelo, como lo había hecho Ezequiel, hasta que llegó el momento de pasarla a la siguiente generación. La montaña cumplió sus promesas, y él también lo haría.